País ADN, con Aldos Quiapacase y Piedad Vergara. No sé si es lo que es pobrecito Donald Trump. Ay, ¿qué? ¿Por? ¿No le dieron el premio que tanto pidió? ¿No? El premio Nobel de la Paz, dices tú. Sí, pues. Se lo merecía. ¿Tú crees? Estaba a punto de terminar con su octavo conflicto bélico. En sus palabras. Es debatible, por eso estamos aquí hoy día, para debatir todo lo que nos ponga por delante. Todo. Pasaron muchas cosas en las últimas horas. Yo hoy día estaba revisando la prensa en la mañana y Camilo me escribió muy preocupado porque habían cambiado muchas cosas desde la hora en que se envió la pauta de este programa. Sí, yo Me gusta lo tuyo, Camilo. Yo me acosté Me escribió a las 7 de la mañana. Y desperté en otro mundo. ¿Qué pasó? De hecho, tengo una lectura recomendada para eso. Sí, cambiaron muchas cosas. Tenemos noticias que comentar en Perú, este premio Nobel de la Paz para María Corina Machado. Y bueno, los avances, eso sí, estábamos pendientes de lo que estaba pasando con este acuerdo entre Israel y Hamás. Finalmente hay un avance, que estábamos pendientes, que fue de hecho en las últimas horas. Así que todo eso fuera del país, ojo, porque aquí también pasaron cosas. Quiero saludar a la filósofa Diana Urenque. ¿Cómo estás, Diana? Muy bien, un gusto estar acá. Con estilo primavera-verano, digámoslo. Es primaveral hoy día. Primaveral totalmente, Diana. Diana. Marcando muy bien, La tendencia. Una tendencia muy buena. Y Aldo me mira a mí con cara de tú. No. Fue una decisión difícil en la mañana si era manga corta o manga larga el día. Ya, muy bien. Sí, yo me jugué. Cristian Sluber, ¿cómo estás? Director ejecutivo de Día País. Muy buenos días, muchas gracias, todo muy bien. Y Camilo Charm, que hoy propone el primer tema de la pauta. Te levantaste, como dice la piedad con tanta gracia, me levanté a revisar la prensa, que es otra manera de navegar por... ¿Tú revisás la prensa en papel o en...? Claro, no, por supuesto que digital. Ya no hay casi prensa en papel. Yo abro la pauta, en serio. Camilo. Camilo estaba muy preocupado. Sí. ¿Cuál fue el tema que te impactó hoy día al revisar la prensa? Perú, ya. es decir, había una presidenta que ya no va más y ahora hay otro presidente, el 7º presidente en 9 años, en un proceso que, por lo que estuve leyendo en la madrugada, no, en la mañana, muy rápido, un proceso de destitución muy rápido, donde la presidenta ni siquiera fue presencialmente y la destituyeron, y además ella está a 6 meses de la elección en Perú, es decir, entonces también en Perú están habiendo estos movimientos generacionales, que es una tendencia que está ocurriendo en todo el mundo. La generación Z se está manifestando como generación en diferentes países del mundo y además independiente de la cultura. Ha pasado en Perú, pero ha pasado en Marruecos, está pasando, es decir, en culturas cristianas, en culturas musulmanes, Oriente, Occidente. La bandera One Piece, que es un tema bien pop, ahí como icono unión de estos... pasó en Nepal, es un país también... Bueno, pero la cosa es que me llamó mucho la atención lo rápido y lo que siempre me llama mucho la atención en Perú es cómo hacen para tener tantos presidentes en tan poco tiempo, pero que muchas otras partes del país funcionan. Sigue operando, su economía no se ve afectada por el ciclo político, están totalmente desvinculadas. Entonces, ahí quería ir yo. Cristian, ¿tú crees que no se ve afectada la economía de Perú por... ¿Cuántos presidentes tienen en la cárcel esta gente? Habría que contar. pero no son, pero más de uno, digamos. Pero de los 9, o sea, de los 7, 9 años, claro, la mayoría está en la cárcel. Hay varios y uno que creo se suicidó. Uno que se suicidó para evitar el proceso. Y vamos a ver qué pasa con Boluarte. Está Vizcarra, está Castillo. Perdón, Perú, para completar y reportear como en vivo, Perú con 4 expresidentes encarcelados a la vez. Toledo... Vizcarra, entiendo que también Castillo, etcétera. Ollanta Humala, ahí están. Esos son 4 a la vez. Claro, pero, y PPK no está entonces. Aparentemente no. Pedro Pablo Kuczynski. No, señor PPK. No, fue excarcelado en el año 2023. Y pongamos en el saco a Fujimori, que también pasó. O sea, sí. Y suicidio hubo también, ¿no? García. Sí. Exacto. Sí. No, tremendo. Alan García, claro. Alan García suicidó. Yo quisiera reflexionar 2 aspectos respecto a este punto de nuestro país vecino. Primero, que Perú es una excepcionalidad en el sentido siguiente, que el parlamentarismo como sistema político en general permite que las crisis políticas se puedan
canalizar de un modo mucho más fácil. Y en Perú, que tiene un presidencialismo, que es unicameral, es decir, que tiene una manera de proceder políticamente bastante rígida, es una excepción porque a pesar de tener presidencialismo, las cosas siguen funcionando como muy bien decía Camilo antes, y eso es algo que hay que analizar más profundamente, porque suele ocurrir que cuando hay presidencialismo y el presidente sale, hay una crisis brutal con todas las dimensiones del país que caen consigo. Entonces me parece que es muy llamativo. Y lo segundo es que también eso, de alguna u otra manera, siendo un país tan cercano, tan parecido en muchas cosas, geográficamente, obviamente la genética es no tan distinta y muchas otras cosas que nos hacen parecernos. En Chile, se sigue viendo muy mal que se haya intentado destituir al presidente de la República como una acusación constitucional en momentos de crisis. Y por eso mismo no quiero ser condescendiente y no me gusta mirarnos el ombligo, pero de alguna u otra manera tiene que dejarnos contentos de que la institucionalidad, por mucho que haya estado en vilo en los últimos años, se sigue fortaleciendo, se sigue asegurando y se sigue resguardando en un país donde hay otros problemas, pero a pesar de eso, las cosas siguen funcionando en general. ¿Sabes qué? No voy a preguntar porque ya me han dicho, no pregunte ya. Cristian, ¿sabes qué? Me parece absurdo que a esta altura estés levantando el dedo para participar, Diana. Mucha, porque sigue siendo como soy profesora y quiero buenos alumnos y alumnas que también levanten la mano. No, pero quiero tomar lo que dice Cristian porque estoy de acuerdo. O sea, a mí hay una cuestión que me sorprende y o sea, es terrible lo que pasa en Perú, ¿no? Por otro lado, uno diría, bueno, si la justicia funciona de esta forma, qué bueno, pero es terrible. Pienso en Estados Unidos, por ejemplo, ¿cuántos candidatos y presidentes fueron y han sido asesinados en toda su historia, ¿no? Nosotros tenemos una forma de hacer política diferente y un respeto al presidencialismo que ha sido cuestionado de muchas formas y todo, pero la verdad, la figura del presidente o la presidenta es importante y yo creo que es una cuestión que deberíamos mantener. Y eso lo digo a propósito también de lo que fue ayer, anoche, ya que pasaron tantas cosas. Y tengo que hacer el salto también a Chile con esto de Perú, el debate que fue con Kaiser, ¿no? Y cómo, no sé si vieron un pedacito de esto. Que tuvimos, claro, los dos programas presidenciales, claro, pero lo TVN y Mega, claro. Estaba Kaiser y en algún momento él fue interpelado, yo creo que muy bien, por Iván Núñez, cuando le dice algo así como, güey, o sea, usted ha hablado tantas veces muy mal y se ha referido solo en la forma muy mal hacia el presidente. ¿No le parece que no es correcto, que eso no daña la institucionalidad? Kaiser, por supuesto, se la sacó diciendo que el contenido, pero en el fondo a mí me preocupa, esos son pequeños detalles, pero yo creo que me gusta que en nuestro país pueda haber quizá puede ser un daño a la acusación constitucional, puede serlo, pero es una forma y un mecanismo oficial y formal, pero no es venir a maltratar públicamente o denostar a un presidente o a una presidenta, y creo que eso es importante. Pero y las mismas personas que votaron a favor en general se arrepienten, o sea, muchos reconocen en privado y algunos en público que fue mucho. Quizás muy acelerado, claro. Pero sigue siendo un mecanismo contra el presidente Piñera. Sí, yo creo que ahí hay un análisis de cómo se hizo ese proceso. No fue muy serio en su momento. Sí, está bien. Sí, pero ahora, igual Perú son nuestros vecinos, es decir, nos debería importar lo que le pasa a Perú. Estamos al lado, la migración peruana en Chile es importante. Nos ha traído además cosas muy interesantes como toda esta cultura culinaria que nos hace más ricos también como sociedad. Compartimos el Océano Pacífico, compartimos bloques minerales estratégicos. Es decir, yo creo que a Chile... eso fue. Yo creo que es importante y queríamos estar un poco más interesados y enterados de lo que pasa en Perú. Ahora, me acuerdo que esta conversación la tuve con unos amigos hace un tiempo y me dijeron, imagínate si en Perú tuviese un buen sistema político, ¿cómo estarían? Porque si con un mal sistema político están más o menos, con un buen sistema político, Perú podría ser una potencia regional. ¿Qué es lo que se ha dicho permanentemente? Como nos gusta con piedad mantener los equilibrios, cada uno va a tener su tema hoy día, ¿ya? Pero puedo poner uno yo solamente. Sí, claro. Porque hoy día en el Mercurio dice, pese a alza de hogares víctimas de robo, temor ciudadano disminuye. Disminuyó el temor ciudadano en Chile, lo que yo encuentro que es una gran noticia. Totalmente. Pero agrega, en medio de expectativa por cambio de gobierno. O sea, la responsabilidad de la disminución del temor es porque hay una expectativa de que cambie el gobierno. Y si cambia el gobierno, y si el gobierno es comunista, le pregunto a la gente que hizo el titular en el Mercurio, pero el tema de hoy es otro.
Cristian, ¿tú compartes las opiniones de Carolina Toá en torno a que la izquierda le tiene alergia a la policía? Yo creo que deben haber pocas personas más autorizadas para poder hablar de seguridad pública, y si es que alguien de una coalición política de izquierda dice eso, no tendría por qué dudar, digamos. Por eso mismo me da la impresión de que lo que dice Toá es bastante fidedigno con la realidad, de acuerdo también a lo que nosotros podemos observar, que es la sostenida desconfianza, suspicacia y... no sé si ella dijo alergia. Ella dijo. Sí. Alergia que le tiene la izquierda, o cierta izquierda, para ser justo, en particular el Frente Amplio y el Partido Comunista. Dijo complejos también, que la izquierda tenía complejos. Sí. Que la izquierda tenía complejos. Los complejos de izquierda, sí dijo. Y tengo la impresión de que eso también se ve bastante refrendado en la forma en que se han abordado o se han discutido por parte de este gobierno los proyectos de ley de la agenda de seguridad en general, donde les ha costado mucho convencer a sus propios, o sea, concitar sus propios votos, y este ejemplo obedece al mismo fenómeno, ¿no? Que hay un problema de confianza por parte de la izquierda en las fuerzas de seguridad y orden público, y eso me da la impresión de que lo que dice Toá no es tan novedoso, diría yo. Dale. Ya. ya no brinqué. Como no levante la mano y mire. Pero sí, esto es súper... Pero dicho además en un contexto de campaña. Déjame canearte un poco, Diana. Sí. Porque lo dice en contexto de campaña y lo dice en medio del debate. Claro. De lo que significa... Este gobierno comenzó con la promesa de la reformulación de las policías, acuérdate. No, claro. Entre otras cosas. No, y de hecho también cuando plantearon, esta pregunta me acuerdo, la vi ayer que se la plantearon también a el ministro Cordero, a propósito de que estaban inaugurando la frontera, esta exacto. Con toda la fuerza. Entonces, en el fondo venían estas críticas de, bueno, ahora el gobierno hace esto si antes no permitía la seguridad, o las críticas eran otras. Y yo creo que es cierto, o sea, pero está claro, ¿no? Hay un cambio que se viene haciendo hace un tiempo para reconocer que la seguridad sí era un problema grande del país, más grande de lo que se pensó en un momento, y que sí se necesitaban todas las fuerzas del orden para ayudar. Ahora, Toá, claro, que diga esto, yo creo que lo que dice... Es cierto, pero esto tiene que ver con que yo recuerdo haber sido estudiante, haber estado manifestándome sin que pasara nada, poco después del retorno a la democracia, y haber sido reprimida completamente. Éramos estudiantes, ¿no? O sea, no estaba pasando nada, no habían encapuchados, no habían células K-pop, no sé qué, que estaban ahí haciendo ningún tipo de daño estructural, digamos. Entonces, hubo una cultura de represión muy grande por parte de carabineros post vuelta a la democracia, desmedida, yo diría. Por lo menos estoy hablando de la fuerza pública, de las fuerzas especiales, insisto, en manifestaciones de estudiantes, de secundarios, antes de todo lo que después ha avanzado. Entonces, sí creo que precisamente porque no hubo un proceso de despinochetización o como sea que se llame, este proceso que, por ejemplo, sí vio Alemania, para poder, digamos, o España, para poder tener una policía que no tuviera que ver con el franquismo, o que no tuviera que ver con eso, o con Hitler. O sea, la policía alemana andan con tatuajes, tienen el pelo largo, tienen aro, están ahí para ayudar a la gente, andan con camisa de manga corta y acompañan a los manifestantes. No están con super ninjas vestidos para la guerra de una manifestación de estudiantes. Entonces, quiero decir que hubo ese proceso, nosotros no. Y por eso es cierto que en este momento el gobierno trató de iniciar ese proceso, pero justo en el momento donde estaba estallando también la migración, el peor momento, digamos. Pero yo diría que es justificada o sea, que se entiende ese problema. Creo que también está pendiente, aparte de todos los casos de robo también que ha salido, ¿no? De corrupción que ha habido en todas las instituciones, incluido Carabineros. O sea, todo eso hace que uno tenga ciertas sospechas. Pero de robo al interior de la institución, digamos. Claro. Sí. Que uno sepa también que hay temas ahí pendientes, sin desmerecer que la seguridad y el carabinero de policía, el que ayuda, existe. O sea, yo viví eso también muchas veces. Pero esa separación del caballero y carabineros que ayudan, de carabineros que reprimen, no está tan clara. Yo creo que ese es un tema pendiente. Sí, a ver, con lo que dice Carolina Toá, también hay que considerar, ella fue ministra del Interior, cuando todavía estaba integrado Interior y el Ministerio de Seguridad, por lo tanto le tocaron ambas responsabilidades.
Y si lo dice también debe ser por su experiencia, es decir, algo en sus conversaciones, en sus reuniones de coordinación debió haber visto que tal vez ella quiso implementar una agenda, tal vez un poco más clara, y no sintió mucho apoyo. A mí me cuesta entender en un sistema democrático, el sistema democrático creo que es el mejor legitimado para poder aplicar razonable y proporcionalmente el uso de la fuerza pública, porque es producto de elecciones, es producto de debates, y el gobierno de turno tiene el deber de resguardar el orden público. Eso se puede hacer a través de políticas públicas, cómo mejoramos también las condiciones de la policía, cómo también aclaramos el debate, pero yo encuentro que los sistemas democráticos, los gobiernos democráticos tienen toda la legitimidad de llevar adelante el orden público de manera clara. Y el principio de autoridad, bien establecido como autorita, es decir, primero a través de la imagen y después a través de la acción, es un principio que sí es importante en las sociedades. La centroizquierda o la izquierda no debería tener pero Camilo, concretamente, ¿sí? Da un ejemplo, porque yo creo que entiendo a dónde te refieres, pero da un ejemplo. ¿De cuál? De cómo podría ejercer la autoridad. A ver, lo que pasa es que, por eso, tú lo vas ejerciendo primero como autoridad, es decir, como tu imagen. El primer momento que uno ejerce la autoridad es cuando tú actúas, cuando tú hablas. Obviamente, los casos de corrupción no ayudan a eso porque te va mermando la autoritas, te va quedando el imperio solamente, es decir, la capacidad física de ejercer la fuerza. Pero lo primero que debería hacer aquí es la autoridad, es el autoridad, obviamente. Pero ahí también tenemos que tener claro que, a ver, Carabineros tiene una tradición. Yo también he vivido en otros países, Diana. A mí la policía que más me asusta en el mundo, uno es las diversas policías norteamericanas. A mí las policías norteamericanas me dan susto, porque ellos están asustados por el uso de las armas libres, que ellos primero... Pero la segunda policía que más me asusta en el mundo es la gendarmerie francesa, que también es una policía muy dura, y después los mozos de escuadra de Barcelona, que es la ciudad que todo el mundo tiene ilusión, yo vivía allá. Los mozos de escuadra son de las policías más duras que yo conocí en el mundo, y ahí también vi manifestantes, estudiantes. Yo creo que Carabineros es una institución que tiene una tradición, que es una policía militarizada por una tradición. Obviamente que se pueden mejorar las políticas públicas de formación de sus cuadros, oficiales y suboficiales y tropas. Pero yo creo que hay que ayudar a la imagen pública de Carabineros también. Yo también he tenido esa experiencia que tú has tenido, ese carabinero amigo que te ayuda, que es amable, que no es corruptible, sirven las cosas, ¿no? Aquí yo he visto ciudadanos chinos, ciudadanos pakistaníes o ciudadanos venezolanos que tratan de corromper a Carabineros y no están. Entonces, insisto, por un lado, la democracia es el mejor sistema para poder llevar adelante el orden público por la legitimación, y el principio de autoridad hay que defenderlo. ¿Quería decir algo, Cristian? Muy cortito, que ayer leí el dato de que hay 300 personas se me olvidó. ¿Tendaragua? Del Tendaragua, en Chile, vinculadas al Tendaragua, me leíste nuevamente. Muy aplicada como alumno de Diana Diano, ¿no? Bueno, no sé, que viene, tengo chaquillas. Sí. Por eso. Ese corte de pelo tiene algo, hay que preguntar dónde fue. ¿Qué te pasó con el Tren de Aragua? Son 300 las personas vinculadas al Tren de Aragua en Chile que están en la cárcel, y eso da cuenta también de un entramado de instituciones que velan por la seguridad, algunos investigando, otros persiguiendo, otros resguardando la seguridad en general, que están haciendo la pega. Entonces, yo estoy de acuerdo con la reflexión que se hace, estoy de acuerdo con las debilidades, y obviamente hay que perseguir todo tipo de corrupciones e irregularidades siempre, pero también la cosa funciona, y hay que ver las cosas hay que ver cómo proteger aquello que funciona bien y cómo mejorar las cosas que funcionan mal para que lo que funciona bien tenga más legitimidad, y me parece que hay que estar en esa agenda y no tanto en otras. Mientras la Diana y Cristian piensan en el tema que van a imponer en el segundo, se le acabó la plata al ejército, ¿no? Es medio raro, ¿no? Eso es gravísimo. ¿Es gravísimo que se hayan gastado la plata o que es gravísimo que se hayan quedado sin plata? Ayer anunciaron en el titular de la noticia que yo leí que estaban sin plata para resguardar las elecciones. Sí. Que no le ha llegado la remesa, digamos. Qué lindo que salga públicamente esa noticia, ¿no? Es maravilloso. El déficit es de 40 y tantos millones de dólares para este año. Pero ya, es que ese es el tema. A ver, tú dices algo que es súper interesante. ¿Cómo va a ser posible que un país
el comandante en jefe del ejército tenga que ir a una comisión abierta en el Congreso para mostrar la situación de debilidad de nuestro ejército. Pero eso es responsabilidad del gobierno también. Eso es responsabilidad del gobierno. Es decir, ¿qué pasó con la ministra de Defensa? ¿Qué pasó con el subsecretario de Fuerzas Armadas? Bueno, lo dijimos justo cuando Perú y Argentina están en otra cosa, digamos, así que están mal. Bueno, el Ministerio de Defensa. Pero es que... Dijeron que desde el podemos ministerio... decirlo sin mucho temor. Claro, que pase piola, pero... Pero decirlo, o sea, yo entiendo el punto, pero aparte de hacerlo así público, o sea, la seguridad del Estado no debería ser algo... Obviamente el más Ministerio reservado, de Defensa ¿no? dijo Ya, que pero- los dineros ya están en plan de pago. Pero por eso es cuando ya el exceso del escrutinio público, todo transparencia... Pero quizá- mira, esto es como no expliques tanto que Te complica. oscurece, ¿no? El que explica se complica. Así es. Es que no puede ser como, pero para que el comandante en jefe, además, este comandante en jefe, digámoslo, es una persona bastante razonable. Él ha tenido actividad pública en otros periodos presidenciales. Él fue el que dijo: yo no odio a nadie. Es decir, estamos No, yo no estoy en guerra con nadie. No estoy en guerra con Lo que he nadie. escrito Muy bien. sobre él, Eso. admiración Viste, profunda. Diana está muy aplicado esta mañana. Yo vi esa peluquería también. Ahora, Está iluminada. digamos que el ejército, carabineros y la PDI tienen a sus ex generales en procesos judiciales, pero también Muchos. por Temas de platas. Claro, por Claro. temas de... Pero por eso llegó un comandante en jefe que ha sido respetado, que ha sido muy institucional, y si él lo hizo, yo creo que es que tal vez, aquí voy a especular totalmente, me pueden desmentir todo lo que quieran, es porque los canales formales no le dieron más. Es decir, él es un hombre que debió haber estado hace mucho tiempo sabiendo que esta situación, el ejército también tiene toda una visión de administración con esta información, y ya para llegar a esto es que los canales formales parece que no le fueron suficientes y tuvo que ir al Congreso. Pero no es bueno llegar a estos momentos. Además, estamos en la ley, discutiendo la nueva ley de presupuesto, y están apareciendo estas cosas. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo también tiene problemas de pago. ¿Por qué hay tanto problema de pago? ¿Por qué tenemos que llegar al extremis de lo que tú acabas de leer, Pia? No, está en proceso de pago. Cuando las cosas se conjugan en gerundio es complicado. Estamos pensando, andando en la solución. ¿Está a tu espalda, Camilo? Una imagen en vivo. La imagen en vivo, el retorno de los habitantes de Gaza, los Gazatíes. palestinos en Gaza, los gazatíes, que debe ser una de las imágenes más impactantes del último tiempo, que era difícil de pensar, que de alguna manera se entronca con el Premio Nobel de la Paz, y lo que va a decir Maduro dentro de algún instante. Yo creo que hoy día vamos a tener un día noticioso a ese respecto. Pero estamos en... ¿Quieren redondear un poco el tema, Diana Cristiana, no? Del ejército de Gaza. No, el tema que estábamos conversando, que es que ya. me impresionó mucho la imagen, por eso quise hacer el paréntesis. No, yo tenía pensado hablar justamente de este tema ante la Hablémoslo, oportunidad. a sí. la vuelta. ¿Y A la tú, vuelta. Diana, estás pensando en el tuyo, no? Aldo, vuelta. al menos después. Así como la Diana... Dejaste a Cristian ahí. A la vuelta, a la vuelta. No, pero Me parece muy bien. deja la pelota. Dejaste. Cristian parte el bloque. Ya, eso. Cristian parte el siguiente. Pero bloque. obviamente, así como la Diana está muy aplicada hoy día, yo estoy muy disperso hoy día. Aldo Schiapacase y Piedad Vergara ya están de regreso con los temas de hoy. Esto es País ADN. Somos un equipo muy cuidadoso con nuestros invitados, ¿cierto? Caíto cuida mucho a nuestros panelistas. ¿Cierto? ¿Aldo? Gracias. No. ¿No? Caito tiene instrucciones específicas que ojalá nos vayamos a la tanda y que volvamos a la tanda con la gente conversando y hablando, gritándose en lo posible. Para que quede la sensación de que... No, en este grupo no nos gritamos. Sí, así sí. que... Hay Nunca lo cuidado, sabrán. hay cuidado mutuo. Nunca lo sabrán. Yo que soy un hombre que algunos días amanezco sensible, creo que la imagen de esta caravana humana a orillas del mar, volviendo a una ciudad totalmente en ruinas, va a ser la imagen del año. Podría llegar a ser la imagen del año si es que la cosa va para allá. Cristian, te había prometido a ti la potestad de poner el tema en ese segundo bloque. Diana Urenque, Camilo Charme y Cristian Stewart están con nosotros. Muchas gracias. Bueno, este anuncio, que no solamente es un anuncio, sino que se ve en la práctica que está teniendo repercusiones muy positivas, hay que verlo con mucha esperanza. Todo anuncio de paz siempre es algo que tenemos que valorar, sobre todo ante una crisis humanitaria tan grave y grande como esta que la estamos presenciando a diario con la posibilidad de la tecnología. Es un éxito humanitario político que hay que relevar, y también en algún sentido me parece a mí tiene muchos desafíos aún pendientes, porque esto, en el fondo, la paz de un conflicto bélico tan antiguo
entiendo que hay 77 años de conflicto directo, pero obviamente se remonta a tiempos mucho más inmemoriales. No se puede firmar como se puede firmar un contrato, digamos, y por eso mismo me parece que para ver cuán duradero va a ser este acuerdo de paz tienen que cumplirse ciertas cosas de esta firma de paz que entiendo que fue en Egipto. Primero, que el alto al fuego efectivamente sea efectivo, y eso no está garantizado, obviamente. Segundo, que la liberación de rehenes sea escalonada o lo más directa y rápida posible. Hay rehenes de ambos lados, hay que recordarlo. En tercer lugar, que se aplique de ahora en adelante el derecho internacional, y yo creo que lo más importante es que haya acceso humanitario masivo y sostenido a los lugares más despojados y que requieren más apoyo. Yo creo que la ratificación y verificación con un monitoreo independiente y un cronograma público va a también ayudar mucho a que la vulnerabilidad de este acuerdo pase a tener fortaleza. Y en fin, hay otras cosas que también hay que relevar en el fondo en términos regionales, porque la baja tensión en este lugar también ayuda a destrabar el frente del norte en Hezbollah y en el Líbano también. Ahora, yo y simplemente para cerrar, creo que el tema de Trump es muy importante acá y me parece que es relevante conversarlo. Creo que se arrepintió si es que de él hubiera dependido, digamos, de haberlo hecho justo el día en que se anuncia el Premio Nobel de la Paz, por lo que habíamos conversado antes. Debe estar con mucha rabia interna porque esas cosas le importan y así lo dice públicamente. Muchos palestinos en Gaza coreaban I love Trump y también en la plaza de Tel Aviv muchas personas decían lo mismo. Me parece que esto confirma, nos guste o no, que la sensación de que no se necesita a líderes democráticos ejemplares lamentablemente se confirma acá, porque el multilateralismo con todos sus problemas está haciendo crisis, y tengo la sensación de que la ONU en este sentido ha sido la gran fracasada, o una de las grandes fracasadas en la misión de mantener la paz. Y hay que ver cómo sigue el multilateralismo de ahora en adelante cuando se ve que la fuerza de un país potente tiene más relevancia que los acuerdos que todo el mundo toman entre sí. O sea, totalmente de acuerdo. Desgraciadamente estoy de acuerdo contigo, Cristian. O sea, yo creo que por un lado uno dice qué maravilla, qué bueno ver esto, no sé si maravilla, pero qué bueno esto de ver que hay cese en el fuego, ¿no? Pero también cómo ocurre esto, o sea, es una cuestión rara, ¿no? Ocurre gracias a Trump, que es quien precisamente pareciera que ha estado haciéndole la guerra a Occidente, por un lado, si uno piensa Occidente con acuerdos multilaterales de la paz, con la ONU, o sea, nunca ha reconocido eso, ¿no? Entonces, pareciera ser que en manos de un presidente hipercuestionado, todo, al final se sostiene Occidente, como este imaginario de no más guerra, y eso es terrible, en términos de a dónde hemos llegado realmente a esto de que el personalismo del poder, o esto de que las figuras son las que sostienen, de países poderosos, por supuesto, con grandes poderes, ¿no? Que pueden ser de otro tipo también, pero eso es un poquito escalofriante para mí, más allá como de la buena noticia de que cesa el fuego. Y también escalofriante porque ¿qué pasa con todo lo que es Netanyahu, ¿no? Que ha sido, o sea, se supone que debería ser enjuiciado por la Corte Internacional, pero no lo reconocen ni Trump ni él. Entonces se abre ahí también una cantidad de preguntas. Entonces, más allá de cuánto dure este acuerdo de paz o cese o lo que sea, a mí me preocupa también el modo, ¿no? Cómo naturalizamos que sean figuras tan poderosas que puedan de pronto instaurar la paz o destrozarla. Sí, el tema de Palestina y Israel es un tema de larga data. Lo que dice Cristian es súper relevante, es decir, y un poco con lo que estábamos conversando nuevamente, ¿no? Es decir, el que pudo actuar fue el que tuvo la capacidad de imperio, es decir, el que tuvo la capacidad física de imponer su visión sobre el tema, y no la autoritas de las Naciones Unidas a través del diálogo multilateral. Y obviamente lo que tenemos que después estar atentos es cuál es la visión que tiene la administración Trump sobre Palestina e Israel, porque aquí claramente Netanyahu es un actor secundario en el sentido que él actúa según las instrucciones que manda la Casa Blanca. Ojalá que tanto Oriente como Occidente en este caso se puedan unir y implementar de una vez por todas la solución de dos estados. Ese
es una realidad. En ese territorio hay 2 nacionalidades, 2 culturas, y las 2 nacionalidades y culturas merecen poder tener su estado en paz. Ojalá empezar a cohabitar y a convivir, como ocurre en otras partes. Como era en el pasado también. Claro, cuando... Bueno, de la Nakba, digamos. Sí, exacto. También es interesante ver, históricamente ha ocurrido muchas veces que musulmanes, cristianos y judíos han convivido dentro del imperio persa, por ejemplo. Había una convivencia perfecta entre cristianos, árabes, musulmanes. Y en el siglo XII, cuando era Toledo la república y que debió haber sido el lugar maravilloso de cultura, ¿no? Claro, entonces tenemos muchos casos donde podemos buscar en ese acervo cultural, pero yo al menos tengo la duda cuál es al final la visión estratégica, y espero que no sea, y que fue muy feo durante muchos meses que se estuvo hablando de transformar en Gaza en un resort para turistas. Pero espérate, y puedo solamente para que otras cosas, o sea, también me estaba aquí leyendo, es un intento de paz desde 1967, o sea, han habido muchos, ¿ya? O sea, este se pone en la lista y nosotros estamos esperanzados, pero yo creo que esperanzados en cierta forma, porque aquí se ha hablado también de genocidio, ¿no? Respecto de... Entonces, ¿qué pasa con eso también? Porque uno puede decir, ya, se devuelven rehenes, se pone... pero o sea, ¿y en qué condiciones está Gaza para recibir? No solamente no ser un resort, sino que realmente es como cómo se condenan pero tú lo mencionas, la Corte Penal Internacional, Estados Unidos no es parte de ese tratado, Israel tampoco. Por lo tanto, para ellos la Corte Penal Internacional no tiene competencia alguna. No es vinculante. No, sí lo sé. Por lo mismo, es como tendría cómo que ser un país, pero lo veo, es decir, la Corte no tiene imperio para poder imponer sus decisiones. Sí, un acuerdo de paz. Pero no es un acuerdo de paz, es un alto al fuego. Esto es una tregua. Exactamente. Esto es una tregua. Pero ojalá se mantenga en el tiempo en pos de la humanidad de las personas. La presencia de Tony Blair nos puede hacer pensar que se retrocede casi a la época del colonialismo, con el dominio británico ahí. Lo del resort, yo no creo que sea un resort, pero va a ser seguramente un negocio inmobiliario importante el que mira, se genera en gas. Aquí hay cosas interesantes. Uno de los miembros de la mesa de negociación es el yerno de Trump, que es especialista en proyectos inmobiliarios. Es decir, no quiero ser, pero él estuvo en la mesa de negociaciones, o sea, bueno, como el mismo Trump. Y su experiencia no es negociaciones de paz, su experiencia es desarrollos inmobiliarios. Ahora, también están pasando otras cosas, no sé si ustedes lo han comentado en otros bloques o en otros grupos de conversación, pero aquí también se produjo algo que es bien importante. Pakistán y Arabia Saudita hicieron un tratado de alianza perpetua y de defensa mutua. Para los que no saben, Arabia Saudita es el país más rico de los países musulmanes. Y enorme. Y enorme, con poca población, pero enorme. Pero Pakistán es el país musulmán que tiene armas nucleares. Y el tratado de ellos es al estilo del tratado de la OTAN. Se atacan a Pakistán, están atacando a Arabia Saudita. Se atacan a Arabia Saudita, atacan a Pakistán. Y eso fue después de la mala decisión del Estado de Israel de bombardear Qatar. Entonces también están pasando cosas en paralelo. Y hay que mirarlos con atención. Le toca a la Diana, pero si quieres cerrar, Cristian. Mucha Cristian, no. No, yo creo que a propósito de que es una firma de tregua y es un alto al fuego y no es una paz definitiva, porque la historia nos muestra que es muy difícil pensar esto, aunque uno quisiera que fuera así. Yo creo que el gran desafío acá lo tiene, de nuevo, simplemente para recalcar el punto de la ONU, porque este fracaso que ha tenido la misión en resguardar la misión para la cual fue creada, que es mantener la paz y hacer respetar la legalidad internacional, es una oportunidad para la ONU también, porque de alguna manera la inoperancia ante esta guerra que desnuda la crisis estructural del sistema multilateral es adecuada para que puedan decir acá la paz llegó para quedarse y para mostrar los dientes ante esta dinámica de imposiciones de unos contra otros que obviamente no sirven de nada, porque después llega una persona con dos colores y... Le toca a la Diana. No. Gracias. No se peleen. Una sola cosa para subrayar, Diana. Me diseño. Cuando llegaban ayer las delegaciones que negociaban la paz, no había ni una sola mujer. Eran todos hombres. Los israelitas, los estadounidenses, los de Hamas y todo el cuento. Tal vez eso podría indicarnos que la próxima secretaria general de la ONU podría llegar a ser una mujer. Sí, solo ¿Quién?
para seguir en eso, yo estuve el año pasado en un encuentro que era sobre mujeres, de la ONU justamente, y cuál es el rol de las mujeres en la conformación o, digamos, aseguramiento de la paz. Y esto fue en la Embajada de Japón, muy lindo, porque ellos tienen una comisión en Japón sobre mujeres que tienen que estar en todo lo que tiene que ver seguridad, y también la ONU está tratando de involucrar más a mujeres, porque no por esta cosa como típica, que igual es interesante, el estereotipo de la mujer que cuida, sino que también porque tiene otras... Pero también vinculado con ello, tiene otras habilidades de negociación y conversación. Pero bueno, ese es otro tema que... La japonesa que pusieron a una mujer a cargo del país. Exacto. Diana Urenque, tu tema. Mira, yo, bueno, igual el tema de la pauta de eutanasia es importante, pero ¿saben qué? Yo quiero, no sé si ustedes hablaron y quiero, porque creo que tiene justo también relación con esto de Trump. ¿Hablaron sobre esta cuestión del concierto de Milei? ¿Le dieron algún segundo o lo pasaron porque les pareció espantoso? El concierto rockero. Exacto. ¿Sí? El concierto, acá. Y Dame Fuego, mi canción favorita de Sandro. Ya. Sí, lo mencionamos. Porque yo quiero detenerme un segundo en eso, porque me parece que es importante un poco... de nuevo poner estas figuras, ¿no? Estas grandes figuras que son sumamente llamativas, que para algunos son disruptivas. Y uno dice, ¿pero por qué funcionan? ¿No? Porque por un lado, o sea, este concierto, para cualquier persona que sabe rock y que toca rock, es un dolor profundo, ¿no? Porque el tipo no canta bien, porque, o sea, partiendo ya por eso, es un espectáculo horrible. En el ámbito del espectáculo, Pensemos en lo que... De la parte de concierto de rock. Es para cualquier músico... O digamos música o un horror. Entonces, ya solamente uno podría decir acá hay una estética grotesca, absolutamente grotesca. Y sin embargo, funciona. Entonces, leí un posteo que hizo Matías Agüello, que es un artista chileno muy bueno que vive en Berlín, y él mencionaba un poco esto. Dice, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa como este no querer la cultura? Y yo pensé en eso y dije, no es solamente esto. Baltasar Gracián, pensador, 1500, algo así, decía algo así, que el gran problema que tienen a veces en política es que los valientes son confundidos con los grotescos, ¿no? Es decir, mientras más irreverente, mientras más escandaloso, entonces la gente cree, oye, él, o sea, o está loco o es un genio. Y creo que mucho de eso pasa con Trump, con Milei y con una serie de figuras. Y creo que estaría bueno empezar a hacer esa diferencia, ¿no? Que a veces no es genialidad, es simplemente, insisto, como locura o aberración barata para conseguir el interés de lo público y poner un punto, ¿no? Hacerse ver. Entonces, como que quizás deberíamos aprender a ver distinto. Eso es lo que quería comentar un poco. Me encanta. Gracias. ¿Alguna reflexión al respecto? Está súper profunda. Sí, pero es que es la Diana. Sí, no, está muy bien. Sí, me gustan bien. esas reflexiones de Pero, la Diana. entonces, a ver, si te puedo seguir, Diana, tú estás diciendo cómo se está utilizando lo grotesco para seducir al público. Claro. O sea, cuando de repente se dice la estética de lo horrible, ¿no? Claro. Para poder seducir a grandes mayorías, por desfachatadas, por disruptivas, es porque hay una cosa psicológica que funciona, que uno dice, chuta, o es un brillante genio y ve cosas que yo no, o efectivamente acá es terrible y tengo que poder decir espantoso. Es decir, aquí estamos entonces, lo podemos conectar de la mejor forma con volver a la filosofía política del pan y circo. Es decir, a esta gente lo que quiere es un show, yo le voy a dar el show y después del show... el tras bambalinas, yo gobierno como quiero, porque a ellos yo ya los tengo mareados, los tengo... No, pero eso como que mira, ni siquiera me metí con ese punto porque lo entiendo. O sea, imagínate en un país, en todos los países que están como con crisis económica, Argentina está súper complicada, entonces cualquier cosa para decir que funciona, yo eso lo entiendo. Pero en Chile, volviendo, porque estamos comparando... el protagonista sea el político. El líder del gobierno, claro, pero... ¿Ustedes ven en Chile así lo grotesco de Milei o lo grotesco de Trump en Chile? O sea, yo creo que Kaiser ahora es otro Kaiser, ¿no? Pero en rescatar, lo que pasa es que Argentina es un país que tiene sus particularidades. O sea, claro, por eso. Rescatar a la Argentina a partir del fútbol, por ejemplo, rescatar a la Argentina a partir de sus símbolos más queridos, Sandro, Charly García, es ir a la esencia profunda del país, ¿no? Claro. A la emoción. O sea, en Chile tendría no tocó cumbia, efecto ¿cierto? esta tesis del líder showgirl o showman en Chile, porque parece, al menos los candidatos que están, pueden ser unos pocos, pero no veo ese nivel de cosa grotesca. Habían algunas personas que sostenían
por ahí por mayo que todavía faltaba el candidato oculto, un candidato que todavía no conocemos quién es, pero que de alguna manera va a empatizar con la demanda que tiene la población de que haya alguien que les grite, que los conmueva, que apele a lo fácil, un populista básicamente, que estamos describiendo el populismo, que use las emociones ajenas para facturar para su propio proyecto. Y me parece que Chile es un poquito contracultural a eso. Tengo la impresión de que si fuera así, sería Kaiser quien está marcando y no Kast. Hay muchas otras cosas que hacen pensar por qué Kast está tan bien posicionado, porque tiene un partido desplegado, porque tiene mucha más experiencia, pero tiendo a pensar también que el estilo de Kast, que es una persona que es claramente de derecha, que dice las cosas de manera muy directa, ayuda a que sea mejor canalizado en Chile que un estilo mucho más irreverente, disruptivo, controversial, que eso tiene un coto bastante claro, diría yo, en la política chilena. Pero que ese candidato no llegó nunca, pero básicamente porque tampoco se necesitó nunca, ¿no? ¿Chile? Aquí en Chile. Pero yo estuve 10 años fuera. En esta elección. O sea, no y en este sí estoy de acuerdo. Pero cuando yo... Pero parece que Chile igual tuvo esa necesidad, ¿no? 10 años fuera y de repente volví y estaba Florcita Motúa en el Parlamento, una periodista que no quiero mencionar también, etcétera. De rosado. Como, claro, de rosado. O fucsia, no rosado. Fucsia. Ahora usa traje de 2 piezas. Mira, pero no importa. El punto, pero así como muchas figuras irreverentes, pero quizás no como presidente, y ahí volvemos quizás al inicio, cuando hablamos de Perú, porque tenemos todavía, y qué bueno, respetamos una institucionalidad, no sé, respecto al presidente, y eso igual es bonito. No, pero Fue con lo que comenzaste, ¿no? De la investidura presidencial. Exactamente. Pero si vamos a transitar por los dos extremos del ámbito político en Chile, el candidato populista o el candidato irreverente o el candidato que se sale del molde no fue necesario para esta elección en particular, diría yo, ¿no? Que igual yo creo que el más parecido en eso es Parisi. Es decir, Parisi yo creo que es el más fuera del molde. Pero con terno y corbata. Con terno y corbata. Sí, con terno y corbata, pero diciendo cosas muy grotescas. Enchulen a la vieja, después la explicó que era enchular a la camioneta vieja. Miente que algo. Claro, y él trata de ser un poco irreverente, pero claro, con terno y corbata. No puede terminar de ser todo lo reverente. ¿Y eso es por nuestra idiosincrasia, dices tú? Porque él sabe que no le conviene. Yo creo que sí. Es decir, a ver, Chile, esta cultura isla que nosotros somos, Chile es una isla a todos los efectos. Somos un poquito comparado más... con la región. Claro, somos un poquito más... El techo del clima siempre lo tenemos más bajo. Estamos... Sí, no somos de carnaval. Soberanos isleños. Sí, pero no somos de carnaval. Pero en el ridículo, Diana, ponte tú, hubo un momento en que a Evelyn Matei le dio por hacer unos videos que eran bien cuestionados a través de las redes sociales y eso paró. ¿Cómo cuáles? ¿Te acordás de ese cuando cocinaba, cuando ponía la mayonesa abajo y todo el cuento? El de los completos. Yo creo que reprimieron a Janet Jara con tanto baile. Es decir, en la crítica al baile, hoy se baila menos de lo que se bailaba hace ayer un par de meses. En el otro canal, tú viste un canal, yo estaba viendo el otro, ella dijo, oye, a mí lo encuentro muy fuerte, muy grave, que me traten de reducir a que yo soy una mujer que baila bien. Y además dijo, sí, bailo bien, pero hago muchas más cosas que eso. Como tantas. Pero eso también fue, ¿ves? Eso también, tal vez en otro país le hubiesen dicho, baile más. A la señora Matei le hubiesen dicho, cocine más. Es que somos más yo creo que eso es un tema de pudor. Somos más pudorosos. Tenemos mucho temor al ridículo. No sé, Cristian. Totalmente. No sé, absolutamente. O sea, el hecho de que a Boric se le siga criticando por la falta de corbata da cuenta de que hay ciertas formas que en Chile tienen que ver con un pudor que está muy presente en la discusión política, en la discusión nacional en general, y eso en parte es porque somos una isla que además que queda lejos, que tenemos una cultura muy, muy propia. Todas las culturas son particulares, obviamente, cada una decir que es distinta a la otra, pero en Chile efectivamente... la razón por la cual, o una de las razones por las cuales no se necesita, como decías tú, una persona tan irreverente, es porque no va con la cultura. ¿Sabes? Porque yo creo que somos súper cínicos. O sea, pero lo digo como piropo o no. Con esto quizás, perdón, justo al final, pero estábamos hablando la otra vez, ¿no? De esto de que la Fundación de Santiago, ¿te acuerdas, Camilo? Lo hablamos. Y en otro programa, en mi programa El Futuro Esplendor, Chile TV, dicho esto, también lo pudimos hablar, y fue esto de que como que nadie nunca conversa de que la Fundación de Santiago tiene que ver con que una amante, que fue doña Inés de Suárez, armada, salió a cortar cabeza y a defender Santiago. Eso para mí fue, yo la verdad no lo había aprendido en el colegio.
Entonces me enteré hace relativamente poco. Y también estaba Sonia Montesinos, antropóloga, contándonos esto, y yo decía, ¿y por qué esto lo estamos hablando en la pausa y no lo hablamos más seguido? Porque esto dice mucho de nuestra identidad cultural. Que en Chile, claro, respetamos muchas cosas, la institucionalidad, pero siempre hay detrás un montón de pilares escondidos que sostienen el poder o que sostienen que funciona. Es como los secretos de familia. Yo creo que en Chile nunca hablamos de eso. Entonces... Pero haciendo un punto, yo creo que la derecha solo llegó al poder cuando tuvo un candidato lo suficientemente chascón para hacer cosas que a la mayor parte de la derecha le habrían causado pudor. Piñera mostraba el papelito, cuando, ¿se acuerdan? Cuando bailaba, cuando las piñericosas. Cuando contaba unos chistes absolutamente pasados de tono, no sé si lo recordarán. Bailaba cueca. Logró romper un punto, ¿no? Sí, es verdad, nos chasconeó más. En una derecha que en Chile es súper conservadora. De hecho, históricamente. Los candidatos de derecha en esta pasada representan ese estilo. No. Salvo Evelyn Matei, que ha tratado de emular un poco quizás el estilo de Piñera, de alguna forma. Yo estuve esta semana con ella, bueno, ahora ya me pedí otra palabra, no alcancé a decir nada, pero, o sea, no alcancé, yo no lo dije, pero nunca había estado con ella en persona, le hice una pregunta, igual es una, o sea, no es tan desordenada sin duda, cuesta como que te escuche. Cuando tú haces una pregunta y te dice, ¿cuál es su nombre? Y es como, ya, ¿eres de acá o no eres de acá? ¿Te conozco o no te conozco? Pero Evelyn hizo campaña corriendo, lo que tampoco ha sido muy frecuente en nuestra idiosincrasia. O sea, ese momento no sé si estaba haciendo campaña cuando corrió la primera vez. Era el absolutamente. O sea, los políticos siempre hacen campaña, pero estaba marcando un punto. El problema es que yo no sé hasta qué punto, pero hasta qué punto eso le beneficia. Esto lo hablaba la otra vez. ¿Cómo puede ser un buen signo que ante el conflicto y la presión mediática del momento uno sale corriendo como político? Lo dejo ahí. No, yo creo que vale total. Los agradecimientos de siempre, muchachos, ¿eh? Sí. No, pero interesante la tesis, ¿no? Lo grotesco en lo público. Totalmente. Gracias por este programa, porque efectivamente, Camilo, pasaron muchas cosas entre que quedamos en reunirnos Pues y te no digo, yo me desperté con un mensaje de Camilo de pasaron muchas cosas, ¿qué vamos a hacer? Y luego más bien que se desenvolvió la conversación en este panel, como yo ya estaba segura que iba a pasar. Yo te diría llamado a la calma, Camilo, sí. Yo confío en ustedes. Solamente quiero, Mafalda sigue siendo muy actual. Hay que volver a leer a Mafalda. Esa frase genial de paren el mundo que me quiero bajar, a mí me dio un poco esa sensación. Hoy día en la mañana. Yo creo que a los hijos les recomiendo que les sigan leyendo Mafalda, como siempre, muy actual. Oye, y mañana, para los que están en Santiago, hay un montón de actividades bonitas. A propósito de esto que nos sentimos más seguros, es verdad. En todas partes del centro de Santiago, un montón de actividades. Hay una marcha también. Bueno, pero hay cosas... Es verdad, hay muchas actividades en Santiago este fin de semana. Está muy masiva también, por Palestina. Hay una marcha palestina. Por Palestina, sí, el sábado. Lo último para terminar, Cristian, si fueras candidato a la presidencia y tuvieras que elegir a 2 intérpretes chilenos para cantar, como hizo Milei, ¿a quién harías? Como para tú cantar. Juega, Cristian, juega. ¿Violeta? Sí, claro. Violeta podría ser una. ¿Ya? Y la otra... chuta, es que soy tan malo de improvisar en este tipo de cosas donde cambian temas tan rápido. Chancho en piedra, Tiny Beast, 31 minutos, hello. Dejen en paz, Cristian. ¿Pero puede ser un grupo? Pero por supuesto. Sí. Yo los 3 no lo cambio por nada. Bien. Muy bien. Sí, Bravo. bueno. Yo soy más de los bunkers. No, yo no. No, perdón, los 3 todo el rato, ¿sí? Los 3 enseñaron identidad. Pues sí, me votaron, no? me tiraron y me... Yo creo que Difícil que Chancho en piedra igual. Perdona por tener un gusto musical. Yo creo que a la televisión se le pasó el tema, pero si a los candidatos chilenos ofrecieran la opción de Milei, que cada uno eligiera un par de cosas y las cantara, yo creo que matamos con el programa. 2,5 millones de personas viendo la cuestión. Sí, bueno, es verdad. Los bunkers. Pero ponlo. Sí. ¿En tu canal? ¿Acá? No, en tu canal. Pero lo podemos hacer en la radio. Ah, sí, también. Sí. El concierto de los candidatos. Camilo, Diana, Cristian, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros ya volvemos con Para el País mundo. ADN.